Hola a todos y a todas y bienvenidos un día más al canal de Tarro de los Idiomas. Bueno, este es el segundo vídeo de una serie de vídeos que voy a hacer de vuelta al cole. Ayer os subí un vídeo de organización y de cómo he organizado todo el estudio, que da gusto verle ahora en comparación de cómo estaba antes. Y como veis en el título, vamos a hablar de consejos, ideas, actividades para los primeros días de clase e incluso para las primeras semanas. Primero de todo, ¿qué considero yo importante a la hora de conocer un grupo? Antes de conocer un grupo, si es la primera vez que los conocemos o es la primera vez que les damos clase pero es un grupo que ya lleva varios años en el centro, os recomiendo primero de todo hablar con profesores que hayan estado con esos grupos anteriormente. Si estamos trabajando con un grupo completamente nuevo al centro, no lo podemos hacer, pero bueno, si es un grupo que ya ha estado en el centro varios años y hay otros docentes que han estado trabajando con ellos, os recomiendo hablar con ese profesor o esa profesora que ha estado dándoles clase de cualquier asignatura, no importa si son asignaturas parecidas a las nuestras o que no tienen nada que ver. ¿Por qué digo esto? Porque nos pueden dar consejos o trucos o determinadas anécdotas o cositas que les ha pasado con ese grupo y que nos pueda a nosotros ayudar a trabajar un poco mejor con ellos. No os digo que os creéis ideas malas, sobre todo las ideas negativas nunca son buenas. Si vais a hablar con un compañero y dice, pues qué grupo más malo, pues no os quedéis con esa parte, vosotros pedidle a vuestro compañero ya, pero ¿cuándo han trabajado bien? ¿Qué has hecho? ¿Qué actividades funcionan mejores? No os quedéis lo negativo y menos antes de conocer un grupo, porque ya vamos a ir con miedo y vamos a ir sugestionados con la idea de decir, jolín, este grupo es horroroso para todo el mundo, lo voy a pasar fatal. No. Ir siempre de cero, coger consejos y técnicas de compañeros, pero por favor no os quedéis con lo negativo. Entonces, pasando de este punto, también considero que es muy importante preguntar si hay algún contexto o alguna situación, ya sea familiar, económica, social, lo que sea, con algunos de nuestros alumnos que debamos saber y que vayan a influir mucho en el ambiente del aula. ¿Con esto qué quiero decir? Como docentes yo creo muy fuertemente que tenemos que conocer el fondo de nuestros alumnos y el contexto en el que se encuentran, porque esos contextos se van a ver luego reflejados en el aula. Entonces nosotros como profesionales debemos saber esos contextos que van a entrar en nuestras clases y nosotros tenemos la obligación de hacerles sentir sobre todo seguros y entender el porqué de determinadas actitudes, de determinadas situaciones que se pueden ir dando. Entonces son varias cosas que son bastante importantes de tener antes de empezar a trabajar con cualquier grupo. Ya tenemos al grupo en clase, ¿vale? Ya sabemos esos pequeños datos, hemos preguntado a compañeros qué tengo que saber, qué no tengo que saber de este grupo o de este alumno, entran todos en clase. ¿Qué hacemos los primeros días? Yo personalmente jamás empiezo a dar temario en los primeros días e incluso la primera semana. ¿Por qué? Porque considero muy importante y cruciales esos primeros días de contacto con un grupo. Entonces, ¿qué hago normalmente? Os recomiendo que hagáis actividades de presentación. Con esto podéis hacer la típica actividad de 2 verdades y una mentira, la estrella, que tienen que escribir datos sobre ellos. Podéis hacer alguna actividad que sea de hablar o la típica de la tela de araña con un cordón. Hay muchas ideas y muchas actividades. Os he dejado en la cajita de información varias entradas antiguas del blog que os pueden ayudar y también tenéis el ebook con muchas dinámicas, así que lo tenéis todo por abajo. Os recomiendo que lo veáis poquito a poco. Estas actividades de presentación van a ayudarnos a conocer un poquito a nuestro grupo y a ellos a sentirse un poquito más relajados con nosotros. Una vez ellos se presentan, nosotros también nos tenemos que presentar y es esencial. No solo contarles que si te gusta el café o que te gustan los gatos o que los domingos te vas a pasear por el campo, no. También es esencial que sepan, aparte de estos datos que les van a hacer sentir un poquito más cercanos a ti y van a salir anécdotas divertidas seguro, es importante que sepan cómo vas a trabajar y qué esperas tú de ellos. Con este punto entramos en el tema de expectativas. Es muy importante que los primeros días de clase dejemos muy claras nuestras expectativas, ya sean de comportamiento o de presentación de los cuadernos o de forma de entrar en clase. Es esencial que dejemos muy claro a los alumnos qué expectativas tenemos en nuestras clases y qué queremos conseguir y qué ambiente queremos crear en nuestra aula. De la misma manera, es muy interesante también que le preguntéis a ellos qué esperan de nosotros.
¿vale? Porque no es justo que yo esté diciendo tienes que hacer esto así y tienes que hacer esto asá, pero tú no les escuches. Con esto quiero decir que también tiene que haber una comunicación. Es muy importante que los alumnos no sientan que son meros monigotes en el aula, que estén ahí sentados, que nosotros les soltamos el tostón y ya está. No. También es muy importante una interacción y que ellos te digan qué expectativas tienen de ti. Es muy difícil aceptar críticas y más viniendo de alumnos que consideramos que son menores, que no tienen ni idea, pero es muy importante que también nos digan, pues a mí me gusta este tipo de actividades, pues profe, a mí no me gusta cuando salimos al patio, a mí no me gusta cuando hablamos. Es muy importante también tener en cuenta esas opiniones de los chavales para hacer clases más productivas y más eficaces con ellos. Entonces, bueno, hasta ahora tenemos importante que se presenten, nos presentamos nosotros y expectativas. Una vez que tenemos estos 3 puntos, podemos empezar a hablar de, pues, si queremos implementar algún tema de recompensa en nuestras clases. Por ejemplo, podemos utilizar ClassDojo, podemos utilizar un sistema de puntos. Yo utilizo, ya sabéis que utilizo el Monopoly, que van ganando puntos y van haciendo actividades. Podéis utilizar lo que queráis, pero ya depende de vosotros y si creéis que vais a ser constantes. Es muy importante que cualquier técnica o cualquier nueva actividad que vayamos a hacer seamos constantes con ello, porque no tiene sentido de empezar, vale, empezamos con un sistema de puntos que es ClassDojo, si llegamos a X puntos ganamos esto o no ganamos esto, pero si empezamos muy fuerte el primer mes y luego lo dejamos, no va a ser efectivo para nada. Entonces podemos implementar un sistema de puntos, pero un sistema de puntos que tú como docente vayas a estar comprometido y que ellos también. No hay nada que me moleste más, estoy un poco hater, que la gente que se descarga los pósteres estos del Pinterest que pone nos respetamos todos, recojo mi espacio de trabajo, lo imprimen, lo pegan y ya está. Y ya esperan que la magia pase. No, la magia no va a pasar. Cuando hacemos unas normas de clase, por ejemplo, es esencial que los chavales lo hagan contigo. Podéis hacer un contrato de clase. Por ejemplo, ponéis una clase y decís, ¿cómo es una clase perfecta? Y que ellos te vayan dando ideas. Pues una clase donde todos participemos, una clase donde seamos todos amables. Tú, también como docente, ahí estás guiándoles y vas poniendo varias ideas. ¿Qué puedo hacer yo para que esta clase sea perfecta? Pues los alumnos pueden decir recoger, respetar a mis compañeros, tú como profe puedes decir os voy a escuchar, vamos a hacer tal. Entonces, una vez hacéis esa tormenta de ideas, es hora de poner todo eso junto y podéis hacer un contrato de comportamiento, contrato de normas de clase, pero por favor, nunca hagáis lo de descargo esto fuera de contexto de alguien que lo hizo para su clase y lo intento implementar en la mía. No, todas las clases son diferentes y es muy importante que nosotros nos adaptemos a ellos, porque si estamos en un contexto muy diferente, por ejemplo, a mí me pueden funcionar determinadas técnicas, pero a otra persona no. Entonces es importante que seamos conscientes de la realidad en la que vivimos en el aula e intentar adaptar todo lo que hacemos a ellos, porque no tiene sentido descargar cosas al tuntún o imprimir cosas que luego no van a funcionar. Y por último, y no por ello menos importante, creo que es muy importante hacer actividades de cohesión, actividades con las que los chavales interactúen entre ellos, se conozcan un poquito más, establezcan relaciones y creen un sistema de unidad y de grupo dentro de la clase. Creo que una clase funciona mucho mejor si los chavales están orgullosos del grupo, creen que pueden hacer cosas juntos y que pueden trabajar juntos. Entonces vamos a hacer un pequeño resumen. Cuando me escribís, Laura, ¿qué hago los primeros días de clase? Los primeros días no, incluso las primeras semanas. Presentación. Que ellos se presenten, hacer cuestionarios, encuestas, juegos, lo que queráis de presentación. Luego que tú te presentes como docente. En esa presentación como docente podéis incluir las expectativas de cómo queréis que ellos trabajen en el aula y cómo queréis que se interactúe dentro del aula y dentro de tu asignatura. Luego, lo siguiente, muy importante también, el tema de sistemas de puntos y normas, establecer eso desde el primer día para que ellos sepan cómo vamos a ir funcionando, qué recompensas
recompensas puede haber si el comportamiento es positivo. Es algo que también es bastante bonito y puede funcionar muy bien. Y por último, actividades de cohesión, actividades que les hagan sentir dentro de un grupo, que les hagan sentir orgullosos de estar trabajando en equipo. Pero bueno, más o menos estos son los pequeños consejos que os puedo dejar para los primeros días. Os recuerdo, en la cajita de información tenéis varias entradas del blog para leer y también tenéis el enlace al ebook donde hay 28 actividades de tutoría, con plantillas, con ideas, con un montón de actividades que para los primeros días son perfectos y os pueden funcionar muy bien. Cualquier cosita ya sabéis dónde estoy, tengo Instagram, tengo Twitter, tengo Facebook, tengo de todo y mañana os veo con otro vídeo para continuar esta vuelta al cole y que sea un poquito más fácil. ¡Adiós!